y empezamos 9 meses. Empezamos el mes de ética de iguales o de valores. Es un mes eh, que vamos a aprender muchísimo al respecto de lo que es ética, lo que es principios, lo que es valores. Es un mes que podría ser como el más secular de todos los meses que tenemos en el passbook, porque en la realidad todo el mundo quiere vivir mejor. Todo el mundo quiere vivir en una sociedad que se rijan con principios y con valores que nos ayuden a todos a mejorar, a vivir en una ciudad más segura, a vivir en un ambiente más seguro, a vivir con gente más respetuosa, con gente más honesta. En este año electoral vamos a estar viendo eso continuamente. Todos queremos vivir en lugares con gente más honesta, más leal, más respetuosa, incluso más generosa. Esos son los 4 temas que vamos a estar viendo durante este mes en Ética de Iguales. Y vamos a partir de un principio básico. El principio es el iguales. Somos iguales, somos semejantes a Dios porque Él decidió que seamos semejantes a Él. Llevamos un pedazo de Él dentro de nosotros, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero nos creó a todos en igualdad de condición. Que algunos tengamos el carácter para desarrollar los principios del cielo en nuestras vidas es diferente. Que algunos tengamos más o menos, que algunos hayamos podido o estemos en el proceso de mejorar nuestras reacciones de acuerdo a las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar en la vida es distinto. Pero básicamente todos somos iguales y de esa base vamos a partir, que todos nosotros los que hemos sido creados por Dios, es decir, todos los hombres y las mujeres, sin importar si ya son hijos o no son hijos de Dios, merecemos el mismo respeto y las mismas principios y valores que estén rigiendo nuestra vida. Nadie quiere un puñal en la espalda, nadie quiere que nos asalte, nadie quiere tener que enfrentar irrespeto con otras personas. Eso vamos a estar viendo durante este mes. Esta semana vamos a hablar de la deslealtad. Algo que va a pasar durante este mes es que vamos a hablar del valor desde el antivalor. Entonces, en realidad lo que vamos a estar viendo durante la primera semana de octubre es de la lealtad, pero vamos a usar los ejemplos de deslealtad para resaltar el principio en positivo, la lealtad. Y en la presentación, bueno, el tema se llama deslealtad, el antivalor que te pone en evidencia. Y el título es muy sugestivo porque en realidad una persona desleal sus acciones hablan por sí solas. Ellas no tienen que decir muchas cosas, o ellos podrían decir muchas cosas para tratar de quedar muy bien, pero cuando ellos son desleales conocemos quién es esa persona detrás de la máscara. Una persona desleal es aquella en la que no podemos confiar, por más discurso hermoso que tenga detrás, lleno de amor. No podemos confiar en la gente desleal. No, en los trabajos la gente desleal no es a la que se le asignan los trabajos más importantes o las que se le dan las labores con mayor riesgo, de mayor importancia dentro de la empresa. Igual pasa en un equipo de trabajo, en la universidad o en el colegio y en la familia. Desgraciadamente también vemos mucha desleal, no solo entre el matrimonio, y no vamos a enfocarnos esta semana a hablar en las de las infidelidades en el matrimonio, sino de la lealtad entre amigos, la lealtad entre el esposo y la esposa, la lealtad entre nuestros familiares y la lealtad que debemos tener con cualquiera que nos topamos en la calle, no importa si lo conocemos o no lo conocemos. Hay un principio que nos va a hacer movernos en lealtad y ese principio se llama amor, porque nos amamos a nosotros, porque amamos a Dios y porque amamos a nuestros semejantes, los conozcamos o no los conozcamos, entonces nos movemos en lealtad. Aquí en la presentación queremos que lancen 3 preguntas al grupo. La primera es, ¿qué es ética? Que la gente pueda empezar a discutir al respecto de lo que ellos creen que es ética. Y básicamente, y en un renglón, ética es el carácter para ser coherente. Ética es que lo que yo digo es lo que yo hago. Es
es en que pueden confiar en lo que yo digo porque es lo que yo hago. Cuando una persona dice una cosa y hace otra cosa, en realidad su ética no está clara. Aquí no estamos valorando si su ética es correcta o no es correcta, pero ética es una persona que es íntegra, que lo que dice es lo que hace. Entonces vamos a estar viendo estos principios desde la óptica de que es una persona transparente, sin máscaras. Lo que ella dice de frente, eso es lo que reflejan sus acciones. La otra pregunta que vamos a lanzar al grupo es: ¿qué es valor? Y el valor es la importancia que le damos a un principio. Los 4 principios que vamos a estar analizando durante este mes son principios bíblicos, pero son principios bíblicos que son acogidos por la sociedad en general. La gente no necesita ser cristiana para creer en la lealtad, en la honestidad, en el respeto, en la generosidad. Son principios bíblicos que están insertados en medio de la sociedad. Y por eso decía que este mes tal vez es uno de los más seculares. Es un mes donde podemos traer mucha gente a nuestras casas paz, porque no suena tan religioso, porque todo el mundo quiere tener estos principios en sus familias, en sus lugares de trabajo o con sus amistades. Entonces, ¿qué es valor? Es la importancia que se le da a un principio, y en nuestro caso, en nuestro análisis de este mes, es la importancia que le damos a estos 4 principios que son bíblicos, pero que también están insertados en la sociedad y que no son ajenos a ninguna persona. ¿Y qué es moral? Moral es el conjunto de principios que rigen nuestra vida. Entonces, yo puedo poner en una lista los principios que rigen mi vida, y toda esa lista en conjunto es mi moral. Ahora, aquí, desde la presentación, no estamos juzgando si es una moral, si es correcta, si está basada en los principios bíblicos o si no. Estamos definiendo el marco teórico sobre el que vamos a estar hablando durante esta semana. Pero sería bueno, un buen ejercicio y tal vez muy interesante, que la gente haga una lista de las 7 principios con los que ellos creen que rigen su vida. Tal vez vamos a descubrir cosas importantes o interesantes ahí que nos van a dar pie para el resto del mes en la discusión. Entonces, básicamente en la presentación vamos a estar hablando de principios, de valores, de moral y de ética. Y sobre esto vamos a fundar todo lo que viene después de las 4 semanas que siguen. Y el punto número 1 es ética y moral divinas. Vemos en Éxodo 20, del 12 al 17, los 10 mandamientos. Y esta lista de 12 al 17 es propiamente los mandamientos que tienen que ver entre nosotros. Porque los primeros 4 mandamientos son los que hablan de nuestra relación con Dios. Leamos del 12 al 17, pero sería bueno hacer un pequeño análisis. Ok, dígame los 10 mandamientos. Eso sí, llevemos nosotros nuestro favorito para que no nos agarre a nosotros desapercibidos esa pregunta. Porque a veces ni siquiera sabemos cuáles son los 10 mandamientos y si son aplicables para nuestra realidad o no. Y entender dónde están los 10 mandamientos. Y se los voy a enumerar para que agarren ahí notas. No creerás en dioses ajenos, es el primer mandamiento. Segundo mandamiento: no se hagan imágenes de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Tercer mandamiento: no tomen el nombre de Dios en vano. Cuarto: santifiquen el sábado. Esos primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Y después el quinto mandamiento: honrar a padre y madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no adulterarás. Octavo: no robarás. Noveno: no tengan falso testimonio. Y el 10º: no codiciar. Es interesante porque a veces esta lista no está tan clara, y hay algunas organizaciones tradicionales que esa lista es un poco diferente, inclusive sacado de la misma Biblia, y es un poco diferente. Entonces, tengamos esos 10 mandamientos bien claros, y le hacemos la pregunta: ¿en qué parte de la sociedad no están cumpliéndose esos 10 mandamientos? Y sería bueno estudiar cuáles y dónde es que la sociedad no está cumpliendo esos 10 mandamientos. Pero es interesante porque los 10 mandamientos, o tal vez un poco más amplio, la ley de Dios, que son los 10 mandamientos y otro montón de cosas que están dentro de lo que es la ley de Dios, surgieron después de la creación del hombre. No es que Dios creó al hombre y después los 10 mandamientos y después creó al hombre. No, Él creó al hombre
le puso su imagen y semejanza al hombre, y después, mucho tiempo después, inclusive después de que iniciaron los patriarcas, o sea, la ley de Dios fue dada hasta Moisés. Ya había un pueblo de Dios que simplemente fue descrito por la ley de Dios. La ley de Dios no fue creada para crear al hombre, sino Dios tiene una imagen, Dios tiene una moral, Dios es Dios, y por eso los mandamientos son los mandamientos de Dios. Los mandamientos describen el Dios que tenemos, y si describen el Dios que tenemos, también describe quiénes somos nosotros. Y eso es muy importante, porque no es que la ley de Dios fue creada para regular al hombre, sino la ley de Dios regula, describe al hombre. Entonces nosotros, adentro de nosotros, tenemos la ley de Dios. No necesitamos escribirla para poder cumplirla. No, nosotros adentro sabemos que robar está mal. Adentro sabemos que adulterar está mal, que codiciar está mal. ¿Por qué? Porque la ley de Dios describe al hombre. Por eso la palabra del Señor dice que Él, en el nuevo pacto, que Él ha escrito la ley en el corazón del hombre. Porque en realidad así fue desde el principio, pero cuando tuvimos la desconexión, en el momento de la caída, eso se nos cayó, se nos quedó perdido, y por eso fue necesario dejar la ley escrita de Moisés. Pero entonces ahí sería muy interesante la pregunta: ¿qué vino primero? ¿La ley o la naturaleza de Dios? ¿La ley o los hombres? Y nos vamos a dar cuenta que lo que primero está es Dios, lo que primero está es la naturaleza de Dios. La ley viene después de esto. Y después en Efesios 4, del 20 al 24, quiero que se lo leamos aquí. Dice: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, sino en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús simplemente vino a reflejar quién era Dios, a la imagen de Dios. Y entonces por eso es que entendemos que nosotros seguimos la naturaleza de Dios. Y la ley describe la naturaleza de Dios. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a explicarnos muy claramente cómo es que nosotros nos relacionamos con la naturaleza divina. Y por eso queremos agregar Mateo 5, del 27 al 28. Que está Jesús hablando. Y pone el marco teórico, pone la barra. Y dice en ese 27, y después sigue hablando de varios otros principios de la ley de Dios, pero queríamos enfocarnos en este. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí está hablando sobre los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Al final de cuentas, la ley de Dios no tiene nada que ver con lo que yo hago, sino tiene que ver con lo que yo soy. O sea, si yo codicio a la mujer de mi prójimo en mi mente, quiere decir que ese principio no está integrado en mi corazón. Entonces ya pequé. No fue el acto propiamente de adulterar lo que hizo que yo rompiera la ley de Dios, sino qué es lo que hay en mi corazón. Al final de cuentas, la ley de Dios no tiene que ver con lo que hago o no hago, sino con lo que yo soy internamente. Cómo es que yo estoy cableado, cuáles son los principios fundamentales que rigen mi vida. Eso es lo que va a hacer que yo esté cerca de Dios o esté lejos de Dios, que peque o que sea santificado por medio de Cristo. Porque al final es una careta, o sea, es una careta. Uno puede hacer cosas o dejar de hacer cosas en determinado momento para no quedar tan mal o para quedar bien. Pero si en el corazón lo que hay es el deseo de hacer lo contrario, o sea, de incumplir la ley de Dios, Jesús eso es lo que viene a decir. Eso es lo más importante. El deseo, la actitud de corazón es lo que yo estoy viendo, dice Jesús. Entonces la ley de Dios habla de la moral divina. Al final de cuentas, lo que tenemos que nosotros entender es quiénes somos nosotros y con qué fuimos creados. Es un asunto de identidad. Y hablamos del principio, en el punto número 2, del principio fundamental. Y vamos a empezar ya a enfocarnos propiamente en lo que es la lealtad. Entonces tiremos la pregunta: ¿qué es lealtad? ¿Qué es lo que entiende la gente por lealtad? ¿Qué tiene que ver la diferencia entre lealtad y fidelidad?
es diferente, es lo mismo. Bueno, la lealtad es una palabra, y ahí lo tienen en el passbook, es una palabra que habla sobre respeto a la ley. Al final de cuentas es un respeto a la ley. Pero ¿a cuál ley? ¿Y a qué? ¿Estoy siendo coherente con lo que yo digo que respeto o no estoy siendo coherente? Ahí es donde radica la lealtad, donde, ok, yo sé que Dios me está pidiendo que haga esto, pero no voy a hacerlo. Estoy siendo desleal porque no estoy respetando lo que Dios me dijo, aunque yo sé que esto fue lo que Dios me dijo. Por eso es que arrancamos en el punto número 1 con la ética y la moral divinas, porque la lealtad tiene todo que ver con la ley que está escrita en nuestro corazón, que es al fin y al cabo la ley también que resume todo la ley de Moisés, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante no desligar la lealtad con la ley. Entonces, entendiendo el principio de lealtad y entendiendo el principio del respeto a la ley de Dios, es que ahora Mateo 22, 36 y 40 agarra sentido en el tema que estamos hablando. Porque dice el amor. Y eso es la base de todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida como cristianos. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, ¿para qué sirve todo lo que yo hago? El amor es el que rige nuestra vida y ese va a ser el principio fundamental para yo obedecer la ley. ¿Por qué? Porque el amor describe quién soy yo, porque el amor describe primeramente quién es mi Padre y quién es Dios. Entonces sería interesante hacer la pregunta, y este último versículo, y leámoslo en diferentes versiones de la Biblia, porque ese último versículo como que tal vez es difícil de entender. ¿Qué significa que del amor dependen la ley y los profetas? O del amor depende la ley y lo que dicen los profetas que yo tengo que hacer. ¿Qué significa eso? Eso significa que el amor va a ser lo primero. Y entendiendo el principio del amor es que yo voy a entender la ley. No es algo antojadizo, no es que Dios un día se le ocurrió y dijo, bueno, no voy a dejarlos que maten. No, es que el amor es el que me hace a mí no querer matar. El amor es el que me hace a mí querer obedecer la ley. El amor es el que me va a hacer a mí ser verdaderamente fiel y verdaderamente leal a lo que Dios me dice que haga. El amor es lo primero. Entendiendo el amor es que yo puedo continuar con todo el resto. Y eso es lo más importante cuando estamos hablando de ética de iguales. Ética de iguales habla del amor de Dios. Habla de quién soy yo para Dios, quién es Dios para mi vida y quién son mis semejantes, para que yo trate ética y correctamente a la gente. Y cómo es que yo me manejo con la ética. Y entonces vemos un personaje impresionante, que es Daniel. Vamos a verlo en este primer versículo 6 del 1 al 10. ¿Qué fue lo que recibió Daniel por su lealtad? ¿Qué fue lo que recibió Daniel cuando fue leal? O sea, porque estaba difícil el asunto. Le pusieron una trampa para que Daniel cayera, porque Daniel era una persona íntegra y no pudieron sacarlo de esa integridad. Pero no era una persona íntegra de balde, era una persona íntegra porque tenía una relación buena con Dios. Y era una persona íntegra porque había conocido el amor de Dios. Entonces, ese amor de Dios, esa integridad, le trajo a él un buen testimonio. Y entonces la gente, no importa si estaba o no estaba alineada con los principios del Dios de Daniel, pero la gente decía, aquí hay algo diferente y esta persona no voy a poder sacarlo. Entonces lucharon en contra de Dios y en contra de la lealtad hacia los principios bíblicos, como que si fueran dos cosas separadas. Y es que a veces eso nos pasa a nosotros. A veces creemos que el ir a la iglesia todos los domingos, el estar en una casa paz, el buscar la presencia de Dios, son cosas que hacemos simplemente para agradar a Dios, y no. Son cosas que hacemos porque yo sé que ese es el crecimiento que necesito para llegar a ser la persona que Dios quiere que yo sea, para que yo reaccione de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces no es como, ok, ir a misa no ir a misa es pecado. No, es que el ir al culto, el ir a la congregación, el ir a la iglesia, me va a hacer a mí una mejor persona, que para el momento difícil yo voy a reaccionar de la manera correcta. Pero ven qué bonito aquí, si analizamos un poquito este episodio de la vida de Daniel. Daniel era un hombre leal, ya que estamos en el capítulo 6, pero si leemos todo el libro de Daniel, desde el 1 nos vamos a dar cuenta. Y Daniel
fue leal en su trabajo, en su puesto, que él era un alto jerarca del gobierno. Y él fue leal y por eso despertó celos, porque él no se andaba con trampas, él no se andaba con cosas. Y esta lealtad le había ganado una buena posición a nivel de gobierno. Pero como no pudieron hacer nada, no le encontraron ningún trapito sucio por ahí, entonces dijeron, en esta sí se va a ir resbalado, porque también es leal a su Dios. Y si ponemos un decreto para que nadie pueda orar a otros dioses que no sean los de Babilonia, se va a ir resbalado. Y Daniel ahí tuvo que decidir. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que decidir y aplicando la vida práctica. ¿Cuál es la ley que rige mi vida? ¿La ley que Dios puso en mi corazón o la ley en la que yo me puedo moldar para quedarle bien a los hombres? Daniel sabía cuál era su ley, la que regía la vida de él, y era la ley que el Señor había escrito en su corazón. Pero va más allá. Para Daniel fue fácil decidir porque él tenía una relación de amor con Dios. Entonces, por eso es que la ley tiene todo que ver con el amor, y por eso está el pasaje de Mateo ahí. Él no infringió, no incumplió la ley de Dios por amor. Y esa misma ley y ese mismo amor le trajo un beneficio y una bendición a Daniel. En el passbook lo leemos hasta el 10, pero si leemos después del 23 hasta el 28, nos vamos a dar cuenta que el rey se alegró de que a Daniel no le hubiera pasado nada. Que además a los que le tendieron la trampa a Daniel fueron los que sufrieron lo que ellos querían que a Daniel le sucediera. Se los comieron los leones, y no solo a ellos, sino a su esposa, a sus esposas. Fue terrible. Su familia, todo el y mundo. sus hijos, se los llevaron en banda a todos. La deslealtad y la trampa se lleva en banda familias completas. Lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en la historia. O sea, hombres o mujeres que han decidido hacer trampa y vivir con deslealtad se llevan en banda hasta el patrimonio familiar. Y también dice la palabra de Dios en el 28, en Daniel 6:28, que Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y el reinado de Ciro de Persa. Esa lealtad le trajo una bendición integral a Daniel. Y en el punto número 3 vamos a hablar sobre la deslealtad. Y como decía Kenia hace un ratito, vamos a trabajar sobre el antivalor para hablar sobre el valor. No es que vamos a exaltar el antivalor, para entender qué es lo que está pasando y cómo es que nosotros podemos no caer en el antivalor para poder caer y para poder ser íntegros en nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y en Hechos 1 del 17 al 20 estamos hablando de Judas y las consecuencias que tuvo Judas. Pero lancemos esta pregunta: ¿fue Judas el único de los 12 que fue desleal? Híjole, no. A veces creemos que el que lo entregó, el que hizo algo, fue el desleal. Pero no, los 12, no todos los 12, y ni siquiera nadie, todos lo negaron. Algunos lo negaron, otros no dijeron nada, otros se callaron, otros se escondieron. Entonces el no hacer algo también es desleal. Al final de cuentas, Jesús se quedó solo. Ni uno solo fue leal con él. Ninguno solo se quedó ahí y y alzó la voz. Alzó la voz, hizo algo. Ninguno, todos se escondieron y todos se fueron. Al final de cuentas, Jesús tuvo que volver, ayudarlos un poquito, y ya sí, Pedro ya empezó a caminar y ya él fue a apacentar sus ovejas y ya hizo un montón de cosas, pero en el momento de la crucifixión todos fueron desleales. Y eso es muy importante sacarlo en nuestra casa paz. La lealtad no tiene solo ver con cosas que yo hago, sino con cosas que dejo de hacer. Cuando estoy en el colegio y alguien está haciéndole bullying a otro amigo y yo no hago nada, estoy siendo desleal. Cuando yo veo algo malo y alguien que juzgan mal en mi colegio y llego y no lo digo al director, estoy siendo desleal. Cuando veo que están siendo injustos con un compañero mío de trabajo y no hago nada, estoy siendo desleal. Y no estoy siendo desleal solo a esa persona, estoy siendo desleal a mí. Estoy siendo desleal a lo que Dios me pidió y estoy siendo desleal a la ley de Dios. Al final de cuentas, yo estoy haciendo lo que no debo de estar haciendo. ¿Por qué? Porque no hice algo.
Entonces no solo el hacer me genera deslealtad, sino el no hacer también me genera deslealtad. Y ahí podemos estar todos incluidos, y vamos a estar todos incluidos en ese asunto de deslealtad. Después en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, nos habla de la naturaleza en los últimos tiempos. Y por eso es que la gente dice que estamos en los últimos tiempos. Todos somos así. Esa naturaleza caída, pecaminosa, está rompiendo la ley, como que si la ley fuera un asunto de un papelito que yo estoy escribiendo, está escrito y que simplemente tengo que hacerle check. Al final de cuentas, esas personas están actuando de acuerdo a lo que no son. Porque acuérdense, y eso hablamos en el punto número 1, la moral de Dios habla de quién es Dios. Dios nos creó a nosotros con imagen y semejanza. La moral de Dios habla de quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros incumplimos esa ley de Dios, no solo estamos siendo desleales con Dios, estamos siendo desleales con lo que nosotros somos. Y al final de cuentas, nuestra identidad es la que se ve golpeada. La lealtad y el problema de lealtad tiene que ver con la identidad. Porque yo no sé quién soy yo, es que yo actúo de esa forma. Por eso cuando yo rectifico y valoro lo que soy yo, mi identidad es que yo encuentro camino hacia la ley, respetar la ley de Dios y respetar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque nuestra lealtad es tan fuerte como tan fuerte sea nuestro vínculo de amor por las personas y por lo que tenemos que ser leales. A final de cuentas, si yo soy leal con una institución, es porque yo amo esa institución. Y esa institución puede ser cualquier cosa, puede ser mi lugar de trabajo, puede ser mi iglesia, puede ser mis creencias. Si yo amo esa creencia y si yo digo, ok, yo amo a Cristo, entonces voy a ser leal con Cristo y voy a ponerlo encima de cualquier otra cosa. Si yo digo, bueno, digo que amo a Cristo ahí en el corito que canto el domingo, pero en realidad no lo amo, no vamos a ser leales. No vamos a hacer esa milla extra, no vamos a hacer ese esfuerzo adicional por ser leales. Y eso habla mucho de quién soy yo. Y habla mucho de cuáles son mis valores, cuáles son mis principios y qué es lo que yo sigo, ¿verdad? Y después Malaquías 2:10 nos muestra que si yo no sé quién es mi Padre, yo no sé quién es mi Dios en mi vida, yo no voy a poder yo caminar de acuerdo a lo que Dios nos pide. Al final de cuentas, si yo no sé quién soy, es que voy a ser desleal. La identidad es la que nos va a dar la ley, que nos va a permitir ser leales a eso. Y queríamos terminar con Mateo 22:39, porque volvemos otra vez al amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo entiendo que el amor es el que me va a hacer caminar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo camine, es que entiendo la bendición que existe en dar. Y cuando yo doy de lo que tengo, doy de lo que soy, doy de las cosas que Dios me ha dado a mí, a los demás, es que entiendo el amor y empiezo a ser leal a mi vida como cristiano y a lo que Dios quiere que yo sea como cristiano. Entonces es importante entender que el amor va a ser el que nos va a hacer caminar en esa ética de iguales que vamos a estar hablando durante todo este mes. Nos estamos viendo.